En primer lugar, daros las gracias a los que nos estáis viendo y es un día importante para nosotros. Es la primera edición de estos CEP proyectos es una nueva gama de webinars que vamos a ir haciendo durante el año, en que vamos a ir dando difusión de los proyectos que desde el CEP participamos o algunos de nuestros socios participan muy directamente. Además de ser hoy el primer día de estos CEP proyectos, también es una fecha importante porque, como estáis viendo en toda la cartelería y en toda la documentación que Leticia nos prepara, este año en el CEP hacemos 70 años. Entonces, bueno, pues es una fecha chula para hacer muchas celebraciones con vosotros. Aquí os hemos puesto justamente una diapo en que vemos un pergamino de los primeros presidentes que han habido en el CEP para que veáis que la cosa, bueno, tiene miga, ha ido pasando mucho tiempo. Hace 70 años se juntaron varias empresas del sector. Cuando justamente el plástico empezaba en España, no existía ninguna asociación que trabajase el tema del plástico. Y se inauguró el CEP en Barcelona en 1953. En aquel momento para ellos era muy importante trabajar juntos para conseguir materiales nuevos, para conseguir nuevas tecnologías, para conocer, para formarse. Hoy en día muchos de estos objetivos todavía son vigentes, queremos trabajar juntos, de hecho, fijaos nuestro eslogan, seguimos juntos avanzando. Pero ahora, y lo veréis en todos nuestros proyectos, la sostenibilidad es algo que nos prima y que a lo mejor hace 70 años no era tan fundamental como ahora. De hecho, cuando nosotros reflexionamos en nuestra estrategia en el CEP y pensamos en cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, el eslogan sigue siendo avanzamos, fijaos, hacia un futuro sostenible y creemos que el plástico es imprescindible para tener un planeta sostenible. Sin el plástico no va a ser sostenible este planeta, con otro tipo de materiales no podremos avanzar, pero hay que pensar en qué plástico estamos pensando y por eso todos estos proyectos nos ayudan. Y vemos al CEP como un actor decisivo en lograr que se use bien este plástico para conseguir este planeta verde que todos queremos. Y ahí está que nuestra misión sea el difundir, el ayudar, el promover, el formar, el innovar para fomentar una buena cultura en el uso del plástico. En el CEP tenemos varios servicios y aquí os hemos hecho como una rueda en que os los queremos explicar todos esquemáticamente y de una forma muy colorida, muy bonita, que nos recuerda un poquito a las ODS. Y aquí están nuestros pilares de servicios y fijaos que todos tienen mucha relación y que al final todos pueden acabar en ideas de proyecto. Pero para nosotros es muy importante tener una formación técnica especializada en el sector. No estamos pensando en formaciones transversales, no estamos pensando en clases de inglés o de Excel, sino en una formación muy técnica de prestigio. De hecho, la Universidad de Barcelona ya sabéis que nos homologa el título de técnico especialista en plástico que hacemos. Es una formación reconocida dentro del sector. También fomentamos el networking, tanto sobre todo de nuestros asociados, pero también de empresas que sean colaboradoras o que tengan interés en entrar en el sector del plástico. Y ya sabéis, los que nos conocéis, que montamos muchas jornadas. Principalmente a muchos nos gustaba hacerlas presencialmente, continuamos haciéndolas presencialmente. Este año, de hecho, lo habéis visto en la primera diapo, tenemos un CEP Innova en la que esperamos poderos abrazar a todos de manera presencial, pero también hacemos muchas jornadas que son como la que estáis viendo ahora, que son tipo webinar, que son vía Zoom y en la que también hacemos networking. También cuando hable ahora mis compañeros de las empresas o centros tecnológicos o de los clústeres, vais a ir conociéndolos y vais a ir quedándoos con vuestras caras y vais a decir, voy a llamar a este señor, le voy a enviar un email. Dinamizamos proyectos, que es a lo que venimos hoy a esta charla. Representamos intereses del sector, somos muchos socios, tenemos una voz muy potente y queremos hacerla oír. Y en estos momentos, por ejemplo, en que sabemos que las leyes y sabemos que es importante estar ahí es donde queremos estar.
Difundimos información que creemos que es relevante en el sector y ya sabéis que estamos en muchos medios y aquí mi compañera Leticia, que está de maestra de ceremonias hoy, es la experta en darnos estas difusiones a través de los mails, a través de las redes, a través de las charlas, a través de los webinars y también consultoría y asesoramiento. Ya sabéis que cuando tenéis una pregunta tenemos un panel de expertos que os podemos ayudar y esto lo centralizamos a través mío precisamente. Entonces, estos pilares que tenemos, el de consultoría y asesoramiento y dinamización, un poquito serían los ejes en los que hoy hablaremos. ¿Y por qué os pongo también el de consultoría y asesoramiento? Porque muchas veces uno va de la mano de la otra. Queremos montar un proyecto o tenemos una duda de cómo innovar en nuestro proceso, en nuestra planta, en nuestros materiales y puede acabar en un proyecto de innovación. Cuando hablamos, y habréis visto en muchas de nuestras informaciones, en nuestros mails, etcétera, el sellito este que tenéis ahí arriba, el sellito azul de AI Cluster, el CEP es una AI y esto significa que el Ministerio de Industria nos ha puesto este sello. Y para ponernos este sello, el Ministerio de Industria nos lo puso, ya lo veis en el título, por aquí lo veo, en 2015. Este sello es un sello que renovamos cada 4 años. Estamos en el 2023, así que si hacéis números veréis que este año nos toca renovación. De hecho, estamos trabajando, estamos montando un plan estratégico con mucho cariño para volver a renovarnos como ahí por el Ministerio de Industria. Y el Ministerio de Industria, ¿qué hace para homologar a una asociación o a un clúster no oficial para que sea clúster bajo su paraguas? Para homologarnos, el Ministerio nos hace pasar por toda una documentación donde les explicamos, primero, que seamos representativos de nuestro sector o de nuestra comunidad o del ámbito en el que queremos ser un clúster. En nuestro caso está muy claro, somos clúster del sector del plástico y de los composites. Tenemos miembros de toda la cadena de valor y además un punto muy fuerte a favor nuestro es que tenemos ámbito español. Hay muchos clústeres más locales y esto, bueno, pues siempre es más limitado. En nuestro caso, a la hora de montar consorcios, es bastante chulo porque podemos difundir y podemos encontrar socios en todo el territorio español. También es importante, bueno, es necesario para poder ser certificados como AI, además de tener esta representatividad, es que fijaos en el dibujito que os he puesto en esta diapositiva y que está sacada de la web del Ministerio, que os he puesto aquí los enlaces. Para el Ministerio, un clúster debe ser un polo de innovación, es decir, debe estar promoviendo proyectos de innovación y aquí estamos hoy promoviendo proyectos y veréis los proyectos que hemos estado haciendo estos 2 últimos años. Debe tener representación de empresas del sector, sobre todo pymes. El Ministerio se focaliza mucho en las pymes porque es donde es más difícil poder entrar en la innovación. Las pymes tienen menos recursos que las grandes corporaciones. Y debe tener una buena representación de centros, lo que llaman ellos de conocimiento. Y en esto hablan de centros de formación y centros tecnológicos. Y aquí os he preparado una diapositiva de nuestros centros de conocimiento en los que tenemos colaboración. Además también os he puesto clústeres, veis que las 2 últimas líneas están dedicadas a asociaciones y clústeres. Bien, pues nuestros partners, nuestros socios, nuestros amigos en los proyectos y colaboradores son estos centros tecnológicos. Tenemos por aquí a Geiker, ITNL, Artique, Rita Innova, ITEX, Tecnalia, Eurecat, ITCL, Centra Català del Plàstic. Veis que cuando tengáis una idea de proyecto seguro que encontramos buenos cerebros que nos ayuden a ejecutarla. Tenemos centros de formación, el Institut Químic de Sarrià, IQS, la Universitat Politècnica de Catalunya, tenemos el IL3, que es la rama de la Universidad de Barcelona con la que precisamente tenemos el curso que os comentaba antes. Trabajamos en proyectos con los clústers Aclima, CIA, que es el clúster de indústria d'automoció, Packaging Cluster, AVIC, Consorcio del Caucho, Clúster de Energía del País Vasco, Functional Print. También colaboramos muy estrechamente con ANARPLA. Perdonad. ANARPLA es la Asociación de Recicladores del Plástico. Y si nos seguís sabréis que hacemos muchas jornadas y muchos webinars con ellos de información para el sector de mucho interés, sobre todo ahora que hay tantas movidas con el tema del reciclaje y de los materiales.
Las ayudas de este año de las AIs, de este tipo de subvenciones, que son muy interesantes, sobre todo para las pymes, como os comentaba, porque son subvenciones a fondo perdido y además con intensidades relativamente altas. No son otro tipo de proyectos que van en financiación, que a veces son más complicadas de encajar en las empresas. Son además tipo de proyectos bastante ágiles, en unos 9 meses ya los hemos realizado. Además, bueno, pues también muy a favor del ministerio, nos lo pagan muy rápidamente. No hemos terminado, han pasado 3 o 4 meses y ya nos han pagado el proyecto, o sea que son proyectos muy majos. Este año hay 2 convocatorias. Los 3 últimos años están habiendo 2 convocatorias. La habitual, la ordinaria, que es la que os estoy enseñando ahora, de unos 8 millones, que monta el Ministerio de Industria y lo saca de presupuestos generales del Estado. Pero estos 3 últimos años, a través del tema de la raíz del COVID, están habiendo 3 convocatorias extraordinarias. Este año 2023 va a ser la última convocatoria extraordinaria, si no hay cambios, y está habiendo y viene de fondos europeos del Next Generation. Fijaos que el aumento de presupuesto es muy alto, están entrando unos 45 millones extras estos 3 últimos años, por tanto hay que aprovecharlo y hay que intentar que nos lleguen a todas las pymes que quieran participar en nuestros proyectos. El Ministerio inicialmente había previsto que la primera convocatoria saldría a finales de enero, principios de febrero, y la segunda saldría más o menos alrededor de abril. Sin embargo, parece que han habido cambios dentro del Ministerio. Todavía no ha salido la primera convocatoria, aunque desde el CEP y con varios consorcios estamos trabajando ya para presentar varios proyectos en esta primera convocatoria que está pendiente de salir. Y también estamos trabajando para preparar proyectos para la segunda convocatoria, también con socios nuestros. Pero la idea parece ser, por lo que se está hablando entre pasillos desde el Ministerio, no es oficial todavía, van a juntar estas 2 convocatorias y van a salir más o menos hacia abril, mayo. La dificultad que están teniendo, y por eso todavía no lo han publicado, es que al ser de fondos diferentes, bueno, hay un tema de cómo lo gestionan a través de Hacienda, pero vaya, que no nos vamos a quedar sin poder presentar proyectos. Eso, por supuesto, ni sin trabajarlos. Las líneas estratégicas en las que nos basamos en los proyectos y que debemos defender conforme son estratégicas para nuestro sector, para el CEP, y por tanto por eso presentamos este tipo de proyectos y no otros. Es decir, los proyectos que vayamos a presentar van a tener que estar enfocados en este tipo de proyectos. Principalmente os he subrayado la del fomento de la innovación y la digitalización, porque es en realidad también lo que, hacia donde quiere ir el Ministerio, a que las pequeñas y medianas empresas puedan innovar y puedan integrar la digitalización en sus empresas. Además, nosotros como CEP trabajamos en difundir y hacer investigación de mercado. Sabéis que anualmente sacamos el estudio del sector del CEP. También trabajamos para ser buenos en tema de formación y gestión del talento, también tenemos una bolsa de trabajo. También la representación y defensa del sector es importante para nosotros, y la excelencia del clúster, tanto a nivel nuestro interno para mejorar, pero como de cara al Ministerio, que es lo que busca es que los clústeres trabajemos para para que demos buenos servicios a nuestros asociados. Las tecnologías estratégicas en las que basamos nuestros proyectos tienen 4 pilares, los que veis aquí, y por tanto nos debemos basar en estos. Normalmente acaban siendo multipilar y últimamente, además de materiales o procesos, normalmente nos focalizamos en materiales o procesos, aunque puede haber un mix de los dos. Y además ya lo vais a ver en los proyectos que hoy os vamos a presentar, en los temas de sostenibilidad y economía circular y digitalización, bueno, es muy recurrente que nos salgan, yo creo que en todos los procesos, lo vais a ir viendo precisamente. Hoy es un ejemplo muy claro, pero es que si entráis en nuestra página de proyectos, que enseguida os enseñaré, vais a ver que casi todo va por ahí, por lo que os comentaba del tema de la sostenibilidad y la importancia en el momento en que estamos. Desde el CEP no solo promovemos proyectos ahí, también estamos presentes y también trabajamos para otras convocatorias. Aquí os he puesto varias, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto para SUDOE.
pero también en el momento en que se necesite o en el momento en que haya solicitud de nuestros socios, en el tema PERTES, temas SEDETIS, temas misiones, etcétera, pues también estamos por allí metiendo un poquito e intentando meternos y ser presentes. Aquí lo que os comentaba, os he puesto un pantallazo de lo que sería nuestra web para que podáis entrar, para que podáis cotillear un poco, encontraréis nuestros proyectos, tanto los pasados como los que tenemos ahora en ejecución. En el año 2021 presentamos 4 proyectos, os he señalado el Barimit 4.0 porque ahora mis compañeros Pablo y Carla os lo van a explicar. Presentamos un presupuesto total entre estos proyectos, había 2 convocatorias, recordad, aproximadamente 1 millón de euros. En el siguiente ejercicio, en el 22, ya presentamos 6 proyectos en un presupuesto de 1,5 millones. Ahora os explicaremos también, aquí tenemos a Jordi y a Daniel que os explicarán el RECOMP y más adelante entrará Xavier y os explicará el Polita. En estos proyectos, a partir del año 22, además, estamos trabajando con otros clústeres, estamos trabajando en proyectos multiclúster, lo que enriquece mucho nuestras posibilidades, tanto de difusión como de conocimiento para todos nosotros, para toda la comunidad del CEP. Y finalmente explicaros un poquito cuál es el papel del CEP en todos estos proyectos. Además de ayudaros a montar consorcio cuando tenéis una idea que creemos que puede ser ganadora, por un lado somos responsables y trabajamos para dar mucha difusión a los proyectos, que no deja de ser difusión para todos vosotros, pero también los proyectos. Por ejemplo, aquí os hemos puesto una foto de una ponencia que hicimos en una charla, bueno, en un congreso que montó Aclima en el País Vasco, donde explicaban proyectos en el que participábamos. En este proyecto, por ejemplo, participamos ellos participan y el CEP también. Pero también hoy es una jornada de difusión y hacemos muchas diferentes vías de difusión. Este tipo de jornada que estamos haciendo hoy, la de CEP Proyectos, la vamos a ir repitiendo durante el año para dar cabida a todos los proyectos que tenemos en cartera para que los podáis conocer todos. Y luego también importante el tema de coordinación y gestión. Aquí os he puesto un par de fotos de 2 proyectos que os comentaba que estamos presentando y trabajando. Fijaos que bueno, hay caras más aburridas, caras más divertidas, hay mucho trabajo por parte de todos, son muy interesantes, todos trabajamos mucho, pero aprendemos mucho y esto es lo que nos motiva también a presentar proyectos. Aquí tenéis mi contacto, pero vaya, seguro que ya estáis cansados de verme y si tenéis ideas de proyectos, si tenéis ideas de consorcio que creéis que puede ser interesante, lo hablamos y miramos a ver de montarlo. Fijaos que ahora en abril parece que va a salir convocatoria, o sea que abiertos a vuestras sugerencias. Al final de las presentaciones vamos a poder hacer un poco de tertulia. Si alguien tiene algún comentario lo vais dejando. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Carmen. A ti, Leti. Pues vamos a continuar con el evento de hoy. A continuación voy a dar la palabra a Pablo Tamarit y Carla Zambrano de CIPSAL en representación de los proyectos DigiRed 4.0 y Barimit 4.0. Y cuando queráis podéis compartir vuestra pantalla. Estamos viendo un fondo de escritorio, ahora vemos un PowerPoint. Perfecto, ya lo vemos en modo presentación. Cuando queráis. Vale, ahora sí. Tenía silenciado. ¿Me veis bien, no? Sí, te vemos perfectamente. Vale, y veis bien la pantalla, ¿verdad? Sí, porque yo veo... ¿Okay? Sí, la vemos bien. Ahora has vuelto al Vale. PowerPoint. Si lo pones en modo presentación. Ah, perdón. Ok. Vale, Ahora sí. Genial, vale, ya está. Gracias, Leticia y Karma. Muchas gracias a las dos. Bueno, yo soy Pablo Tamarit, como ya habéis dicho, soy el gerente de CIPSAL. Está también con nosotros Carla Zambrano, que es nuestra técnico en I+D, y vamos a hacer la presentación de estos 2 proyectos, DigiRed y Barimit, que son 2 proyectos
que tratan, bueno, sobre digitalización de procesos de inyección de plásticos con materiales reciclados. Un poco a modo de introducción, pues comentar que estos dos proyectos lo que pretendían, ¿no?, era intentar, pues, aclarar o disipar las grandes dudas que siempre ha habido con la utilización de materiales reciclados o a la hora de reutilizar material de propio scrap, ¿no? Como sabéis, los fabricantes reutilizan materiales bien provenientes de coladas o piezas de scrap, de rechazo, pero siempre estaba la duda de en qué proporción podemos utilizar esos materiales sin comprometer la procesabilidad y las características mecánicas de la pieza final, ¿no? Eso era una de las grandes dudas que siempre estaba ahí acechando. Y por otro lado, pues, como sabéis también, ¿no?, la industria recicladora pues utiliza materiales que son heterogéneos, ¿no? Entonces, las claves de la calidad, ¿no?, vienen por la separación, la clasificación y la caracterización de los materiales, ¿no?, que en muchos casos son residuos o cada vez más, ¿no? Trabajamos con materiales de origen postconsumo. Antes, pues, se trabajaba mucho más postindustrial, que era un poco más sencillo, pero de alguna forma siempre pues, siguen siendo materiales heterogéneos que presentan, pues, variabilidades, ¿no? Y eso se ve influenciado a la vez, por supuesto, por la disponibilidad de esos materiales, ¿no?, las calidades y también por los precios de adquisición que han ido variando mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, esa variabilidad pues, también constituía una de las barreras más importantes a la hora de sustituir un material virgen por un reciclado. Entonces, estas grandes dudas que siempre han estado a la hora de introducir materiales, pues son las que hemos intentado abordar con estos dos proyectos. Por un lado está DigiRec, ¿no?, que es el primer proyecto que realizamos, introduciendo, pues, la digitalización en el estudio de la utilización de este tipo de materiales, y lo que buscaba DigiRec era maximizar el porcentaje de material reciclado que se puede introducir en un proceso de moldeo por inyección. Luego, de alguna forma, le dimos cierta continuidad a este primer proyecto de DigiRec 4.0 con Barimit, el segundo proyecto, que se centraba un poco más en reducir la variabilidad de un grado comerciable de material reciclado. Ambos proyectos los realizamos el mismo consorcio en un marco de AI que no entra en detalle, ya Carmen lo ha explicado súper bien. Entonces, lo trabajamos estos dos proyectos, las mismas 4 empresas. Por un lado estaba Cichar, esa empresa que, como especialista en materiales reciclados, pues nos ocupamos de la parte de las condiciones de reprocesado, la caracterización de materiales y el diseño de las mezclas, que en ambos casos trabajamos con polipropilenos de nuestra marca Ciplen. Luego estaba IT Innova, que es el Instituto Tecnológico de Aragón, que se ocupó de todas las investigaciones básicas sobre los materiales y toda la parte de tecnología de digitalización. Luego estaba Zatec como empresa de inyección, que se ocupó de las pruebas en planta y de los controles de calidad de las piezas inyectadas. Y por último también el Centro Español de Plástico, que se ocupó de la coordinación, difusión de los proyectos, como estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo. Entonces ahora Carla os entrará más en detalle en la explicación de los dos proyectos. Os dejo con ella. Vale. Hola, buenos días. Pues primero hablaremos del proyecto DigiRec. Como ha mencionado Pablo anteriormente, el objetivo principal de este proyecto era maximizar el porcentaje de reciclado que se podía reintroducir dentro de un proceso de piezas de inyección por moldeo. Entonces, primeramente lo que se hizo fue una investigación experimental del material, en este caso de un soporte para una caja electrónica hecha de polipropileno con 20% de carga de talco. Entonces, queríamos ver y cuantificar cómo cambian las propiedades del material después de su reprocesamiento.
Se analizaron propiedades que confieren tanto la funcionalidad, como por ejemplo son las propiedades mecánicas del material, y también la procesabilidad del plástico, como son las curvas PVT, la fluidez, y cómo cambian estas con el número de veces que se reprocesa. La caracterización de la procesabilidad se hizo en nuestras instalaciones, en CITSAL, y nos dieron unos resultados muy prometedores en lo que se refiere a la utilización del reciclado en la industria, ya que las diferencias no eran significativas a lo largo de los ciclos de reprocesado. Algunas de las más destacadas fueron que la viscosidad se reducía muy ligeramente tras los ciclos de granceado con respecto al virgen, lo que hace el material reciclado ligeramente más fluido, y también en lo que refiere al salto de volumen específico asociado a la cristalinidad de los materiales, ya que fue mayor en el virgen, es decir, tenía una mayor contracción, pero aún así fueron diferencias muy poco significativas. Las propiedades mecánicas y propiedades térmicas, como son el calor específico, la conductividad térmica y el coeficiente de expansión térmica, entre otros, tuvieron cambios también muy ligeros, hasta en este caso 12 ciclos. Los análisis físico-químicos realizados también mostraron que en las condiciones en las que se había realizado el procesado y el reciclado, el material no se degrada, en este caso hasta 6 ciclos. Entonces, en conclusión, en esta primera etapa del proyecto, fue que el material no mostraba degradación aparente al reciclarlo, y entonces lo que abriría la puerta a reutilizar este material en un elevado porcentaje, hasta un 100%. Este estudio experimental nos dio como resultados el comportamiento del material virgen y del material 100% reprocesado. Vale, seguimos. Entonces, seguidamente, una vez teníamos estos resultados, se realizó un modelo de simulación del proceso de inyección de la pieza de estudio, obteniéndose así características claves tanto de la pieza como del proceso, que se hizo en el programa de Moldex 3D. Además, se ha realizado un flujo de simulación que permite, en este caso, pues, variar los parámetros del proceso automáticamente, que utiliza un diseño de experimentos de simulación, un DOE. Entonces, a partir de los resultados obtenidos, se crean unos modelos de orden reducido para poder hacer estas simulaciones de una manera más rápida. La validación de resultados, en este caso, se hizo en términos de cotas críticas de la pieza de inyección, entre las predicciones y las inyecciones experimentales en planta, obteniéndose de esta manera diferencias muy aceptables. En esta aplicación de la validación de estos modelos, se introdujo un porcentaje de un 20% de material reciclado. Entonces, todos estos modelos de simulación se integraron en una herramienta con una interfaz gráfica para poder hacer las pruebas a tiempo real. Y ahora veremos la herramienta. Vale, entonces, esta herramienta lo que nos permitía era calcular los resultados clave de forma instantánea mediante cambiar los parámetros del proceso en unos rangos definidos en las barras que podemos ver a continuación en la diapositiva. Además, también se pueden definir límites y tolerancias, de manera que si algún resultado se pasa de estas tolerancias, pues saltaría una alarma. También te dan gráficas de tendencia, que sería una de las cosas más interesantes de esta herramienta digital que se desarrolló, que te permite conocer cómo afectan la variable que nos interesa, por ejemplo, cualquier cota crítica en este caso, y cómo afecta esta variable a todos los parámetros del proceso, ya sea el tiempo de inyección, la presión, y así decidir qué parámetros tienen más influencia en el proceso. Entre estos parámetros que podemos definir y modificar, se encuentra el porcentaje de material reciclado reintroducido. Así que podríamos controlar si se produce alguna desviación en el proceso como consecuencia de esta reintroducción de porcentaje reciclado, pues cómo podríamos compensarlo con el resto de parámetros, que al final sería el objetivo principal del proyecto. Entonces, en las diferentes pruebas realizadas se ha comprobado que no ha habido ninguna variación significativa cuanto a cotas o a proceso con este porcentaje de material reciclado, tal y como habíamos concluido en la primera etapa del proceso. Vale, y ahora vamos a hablar del siguiente proyecto de Barimit. Como ha dicho también antes Pablo, el objetivo principal de este proyecto, en este caso, es reducir la variabilidad del material reciclado comercializable, debido a que es un material muy heterogéneo en lo que se refiere a sus propiedades. Entonces, primero lo que hicimos fue llevar a cabo la elección de la pieza de estudio, que fue una pieza de inyección de Zatec, de la empresa inyectora que colaborábamos, fabricada con polipropileno copolímero virgen de una fluidez media,
que podría ser sustituido perfectamente por un polipropileno reciclado modificado que fabricamos en Fitzal de nuestra propia marca Ciplén. Entonces, la pieza de estudio se trata de un embellecedor localizado en el panel de las puertas delanteras del automóvil. En Fitzal lo que hacemos en este caso pues, fue recopilar el histórico de datos del material reciclado de las fabricaciones de los últimos 4 años. Entre estos datos se proporciona el porcentaje de cada una de las fuentes que se utilizaron para las mezclas, para los lotes fabricados, y las propiedades medidas tanto de las fuentes como de las mezclas de cada lote. Con esta información se realizó el análisis de la variabilidad del material y entonces en Fitzal lo que hacemos es analizar las propiedades fundamentales tanto de las mezclas fabricadas como cuando queremos también perfeccionar las fuentes. Y estas propiedades fundamentales son la fluidez, carga, resistencia al impacto y contracción, que serían las que nos vamos a concretar en este proyecto, entre otras que también caracterizará Itainova. En este caso, Itainova realizó ensayos mecánicos de los lotes disponibles para sumarlos también a todo el análisis de estas propiedades. También subcontratamos el análisis de otros parámetros como la reología de viscosidad para tenerlas también en cuenta en toda esta variabilidad y en la simulación de los procesos de inyección. Los resultados que vimos en el análisis de esta variabilidad fueron acordes a los obtenidos con sus fuentes y se observaron fluctuaciones, por ejemplo, máximas de un 5% en el módulo elástico y tensión máxima y hasta un 10% en los valores de deformación en el punto de tensión máxima. Vale, entonces ahora lo que se hizo fue en Itainova se hizo el análisis de datos aplicando técnicas de tratamiento de datos y Machine Learning para extraer relaciones entre las partidas de las fuentes de materiales y sus propiedades con las finales del plástico reciclado fabricado. Finalmente, lo que se decidió fue crear un modelo que calculaba las propiedades a partir de la suma ponderada de las propiedades de las fuentes, introduciendo en este modelo términos no lineales para disponer de grados de libertad en el caso de que queramos ajustar el modelo. Cada uno de los términos tenía un coeficiente que indicaba la contribución de cada una de las fuentes o cada una de las propiedades de las fuentes a la propiedad final de la mezcla. Entonces, a partir de todos estos datos, lo que se hizo fue una red neuronal para entrenar una regla de mezclas que nos permitirá predecir las propiedades de las mezclas y conocer los coeficientes mencionados anteriormente de cada una de las contribuciones. Se encontraron, entre otras relaciones, que a mayor fluidez y contracción del material, pues teníamos también una mayor resistencia mecánica tanto a la tracción como al impacto. Y además también que a mayor tensión máxima, una mayor contracción del material. Estos modelos predictivos se integraron en un programa de gestión de mezclas, que sería la digitalización del proyecto, que funcionaba en referencia a las propiedades objetivos que se fijen con una horquilla admisible y calculaba las posibles mezclas con el stock de materiales existentes. En esta herramienta lo que nos permite fue pues priorizar diferentes estrategias, por ejemplo, no gastar cantidades de ciertas fuentes más versátiles que otras, o llegar a un valor de propiedades con la menor desviación, o simplemente una gestión del stock almacenado de la empresa. También se hacen mezclas en el laboratorio de Itainova de las fuentes para validar estas predicciones. Entonces, ahora veremos la validación de esta herramienta digital. Se reconstruyeron la producción de los últimos 4 años en diferentes escenarios con diferentes estrategias de priorización. Aquí podemos ver los histogramas que nos indican la distribución de las propiedades fundamentales, que es la fluidez, carga, impacto y contracción. Y como podemos ver en la diapositiva, la primera fila de histogramas sería la mezcla real que se hace en Fitzal, con una variabilidad bastante alta. Luego en la segunda fila podemos ver la mezcla prevista con su variabilidad, que sí que se reduce un poco, pero sigue siendo bastante alta, y es la prevista según la regla de mezclas que desarrollamos. Y luego los últimos 4 escenarios son los que nos predice la herramienta digital con diferentes escenarios de priorización. Lo que se refiere a la S y la H, la S es la horquilla de propiedades definida por Fitzal y la H es una horquilla más restrictiva, con una desviación más pequeña del valor de propiedad que queremos llegar.
y los números hacen referencia al peso de cada criterio, siendo más cercano a 0 un escenario dependiente de las cantidades y a 1 dependiente del valor de propiedad. Entonces observamos que los escenarios definidos tienen una menor variabilidad gracias a mantener un cierto nivel de stock de materiales para tener una mayor flexibilidad a la hora de crear estas mezclas. Y entonces podemos ver a medida que vamos bajando las filas y a medida que vamos viendo los diferentes escenarios de priorización que la variabilidad pues disminuye significativamente. A partir de las mezclas propuestas por esta herramienta, en FitSalp hicimos las mezclas industriales y caracterizamos comparándolas con las predichas por el modelo. Y luego en Zatec también inyectó las piezas definidas por la herramienta, registrando los efectos observados en la procesabilidad. En conclusión, las mezclas industriales proporcionaron resultados prácticamente idénticos a los predichos por el modelo. Vale, como conclusión, pues podemos considerar que conociendo esta variabilidad y cuantificándola, tal y como hemos podido hacer durante el proyecto de Varimid, podemos tenerla en cuenta también cuando estamos fabricando o diseñando una pieza de inyección. Por ejemplo, como vemos en pantalla, sabiendo las bandas de probabilidad de las curvas tensión-deformación, podemos utilizarlas en los cálculos estructurales para tenerlas en cuenta también en la variación de la funcionalidad y así adaptar el diseño y hacerlo robusto a esta variabilidad. Y entonces ahora hablaremos un poco de las conclusiones de estos dos proyectos que Pablo comentará. Muy bien, pues Carla. Nada, la verdad es que creo que de la misma explicación que ha ido haciendo Carla, ya se ha visto un poco cuáles son las conclusiones principales, pero un poco a modo de resumen, ¿no? En el primer proyecto, ¿no? En DigiRec vimos que la reintroducción de un porcentaje de material reciclado en un proceso de inyección pues puede ser muy elevada, ¿no? Pudimos demostrar que se puede utilizar al 100% varios ciclos, hasta 6 ciclos sin ningún tipo de degradación, ¿no? O sea, de alguna forma demostramos empíricamente que un polipropileno se puede reprocesar sin preocupación alguna, sin miedo a que haya una degradación significativa en la pieza final, ¿no? Y también vimos que la digitalización pues, tiene mucho potencial a la hora de asegurarse de qué porcentaje podemos llegar a introducir en según qué piezas, ¿no? Por otro lado, en el segundo proyecto, en Varimid, pues temas de variabilidad, pues vimos, ¿no? Que la aplicación de las técnicas de modelado basado en datos pues también tiene mucho potencial para reducir la variabilidad de los materiales reciclados. O sea, de alguna forma eso, ¿no? La digitalización pues se puede realmente utilizar para mejorar variabilidad y calidad de materiales reciclados. Y también demostramos que bueno, tener medida y controlada esa variabilidad desde el principio, en fases iniciales o sea, hay que tenerla en cuenta en estas fases iniciales de diseño, pues sería muy provechoso a la hora de poder realmente pues utilizar materiales reciclados. Y eso sería todo por nuestra parte. Aquí tenéis nuestros emails, que me imagino que habrá un rato para preguntas, no sé si ahora o al final. Eso está previsto al final. Perfecto. Pero bueno, en cualquier caso, recuerdo a los asistentes que si tienen cualquier pregunta la pueden ir escribiendo en el de preguntas y respuestas. Y que si tienen alguna pregunta más específica, pues tienen vuestro contacto de correo electrónico para escribiros. Agradeceros vuestra presentación, Pablo y Carla, y a continuación vamos 4 minutos de retraso, que es muy poco, pero vamos a pasar la palabra ya a los siguientes ponentes que nos van a presentar el proyecto RECCON 4.0. Tenemos a Daniel Lozano del Instituto Tecnológico de Castilla y León, ITCL, y también tenemos a Jordi Portella de Besplan en representación de los miembros del consorcio de este proyecto. Cuando queráis. Pues procedo un poco a compartir pantalla. Vale. Vale, uy.
Vale, no sé si me escucháis bien, veis mi pantalla bien. Perfecto. Vale, pues bueno, hola a todos, mi nombre es Daniel Lozano. Yo os vengo un poco a presentar el proyecto de RECOM 4.0, donde se ha desarrollado un sistema digital para garantizar la calidad y trazabilidad en la recuperación de materiales termoplásticos reciclados mediante Compound. En concreto, yo os vengo un poco a explicar la tecnología blockchain que se ha metido para garantizar esta trazabilidad, qué es y un poco cómo se ha aplicado en este proyecto. Bueno, también tenemos a Jordi que va luego explicará un poco la plataforma que han implementado ellos y bueno, también hacer mención a Geiker y a VC Plastic un poco también, que son nuestros socios en el proyecto, que bueno, han aportado más en el tema de análisis de materiales y, bueno, un poco ya más todo este proceso baja un poco más al mundo real en planta. Entonces nos ha ayudado mucho a nosotros en la parte técnica también pues eso, a hacernos una idea de cómo son los procesos y así poder dar una solución un poco más a medida. Bueno, el índice no le hacemos mucho caso. Nada, antes de comenzar un poco con la parte un poco más técnica y a modo así un poco de contexto, os presento de manera breve ITCL, que es un centro tecnológico donde ofrecemos servicios tecnológicos avanzados y bueno, cooperamos un poco con las empresas en diseñar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y desde donde hemos aportado nuestro conocimiento, sobre todo en este caso en la tecnología blockchain, para poder integrarla en el proceso, en el proyecto de RECOM 4.0. Bueno, aquí os dejo la diapositiva de un poco de información personal por si al finalizar esta sesión queréis contactar conmigo para ampliar información o tenéis cualquier duda, pues nada, estaré encantado de atenderos a través de email o por teléfono. Y bueno, yo aquí en ITCL soy programador en el área de aplicaciones y firmware y un poco también el responsable de implementar las soluciones blockchain en los proyectos que nos entran y que consideramos que puede tener un recorrido. Y entrando ya un poco en la parte más técnica, entre comillas, que tampoco quiero aquí explicaros muy en detalle lo que es blockchain, pero bueno, para que os hagáis una idea y podáis entender un poco mejor qué es lo que va a hacer, cuál es el papel que desempeña en este proyecto. Em, Aquí resumo un poco así en 3 líneas de manera muy general qué es, pudiendo decir que blockchain no es un conjunto de tecnologías que permiten llevar a cabo un registro seguro, descentralizado, es decir, sin que nadie tenga más poder de decisión que nadie, sincronizado y distribuido, donde se reparta la información pues, en varios puntos para que esta información sea segura. Luego veremos en las diapositivas siguientes un poco qué tecnología en concreto blockchain se ha escogido y cómo desempeña estas tareas. Cada transacción realizada en blockchain se puede representar como un bloque de datos, queda identificada con un hash, con un identificador, y cuando se ejecuta se propaga por toda la red y de este modo, pues, y como pone la última línea, sobre todo, cumplimos la función de proteger esta información contra agentes externos que puedan intentar alterar esta información de manera pues, malintencionada. Vale. La tecnología elegida para implementar aquí en el proyecto de RECOM 4.0 ha sido BigchainDB. Bueno, se hizo un poco un estudio de qué tecnologías blockchain teníamos disponibles y cuál se ajustaba un poco más al proyecto y determinamos que esta era la más adecuada para implementar. Esta tecnología tiene sus orígenes en una base de datos, pero que añaden características blockchain, que como ya hemos visto antes son la descentralización, ya que ningún nodo tiene el control sobre la red por encima de otro, inmutabilidad y la transferencia de assets. Estos, lo que llamamos assets, son paquetes de datos, que en las próximas diapositivas veremos cómo se crean estos paquetes de datos, ¿no? Entonces, su estructura, la estructura de esta red blockchain es la que se ve en la imagen,
Cada nodo tiene los elementos replicados para dotar de más seguridad a la red. En este caso, bueno, tenemos 4, pero bueno, esto es un poco a nivel esquemático. En una red real, pues al final se tienen muchos nodos para eso, para evitar para dar a la red características de seguridad. Entonces vemos un poco cada componente. Al final el más importante del que hablamos aquí, por ejemplo, es Tendermint, que al final es un elemento de consenso. Este es el que conecta todos los nodos y orquesta las decisiones que se toman dentro de la red, pues cada vez que por ejemplo, se incrusta información nueva o lo que sea. Entonces también se dispone de una base de datos replicada en cada nodo, en este caso es MongoDB, para el salvado de información, lo que nos permite pues, salvar toda la información que queramos guardar que venga de estos assets, de estos paquetes de datos, y que puede ser información en texto plano, imágenes codificadas, un poco las necesidades que tengamos en cada proyecto. Vale, aquí vemos un poco cómo se organizan estos assets para su revisión en caso de ser necesario. Aquí ya pues, entramos en tema de, por ejemplo, de organización de datos, auditorías o lo que sea. Entonces, toda la red que tenemos tiene un panel de control donde podemos ver todos los datos que se van incrustando. Este panel de control se va actualizando en tiempo real, tiene un pequeño delay porque bueno, hay procesos por debajo para poder salvar toda esa información, pero bueno, no es mucho, entonces podemos ver casi en tiempo real la información que vamos incrustando en esta red. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver cómo es un paquete de datos, un asset y los campos que lo conforman. Estos campos han sido elegidos por los socios expertos en la materia. Entonces, pues entre VisiPlastic, por ejemplo, nos ha ayudado mucho a definir cuáles son estos campos para que caractericen de manera correcta pues, todo el proceso de compounding. Para ejecutar, por ejemplo, una auditoría con el modelo que hemos escogido nosotros es muy fácil ya que tenemos los datos en texto plano, son legibles y aquí podemos ver pues, los diferentes campos y así como su valor. Pero tenemos también otros modelos que podríamos haber utilizado en el proyecto, como puede ser el hasheado de la información, que al final es coger la información de los diferentes campos, crear un hash y este hash le podríamos incluir en la red blockchain. Esto implicaría pues, tener otros sistemas de almacenamiento donde tendríamos esta información visible y tendríamos que hacer el hash de esa información, luego comparar los dos y así podríamos tener claro si la información que hay almacenada se ha visto alterada o no. Entonces así pues tendríamos una manera muy fácil de ver en una auditoría, por ejemplo, pues este tipo de cosas. Y ya por último, referente un poco al apartado de blockchain, los métodos de comunicación que tenemos con la red sirven pues, para almacenar y para leer información que queramos, ¿no? Entonces, esto se realiza mediante una API REST, que son una serie de llamadas a la red donde se le pasa información o se le pide información que nosotros queramos, pues en este caso, o guardar o mostrar. Como vemos en la imagen derecha, así es como se crea desde el nivel más bajo, es como se crea un asset, que si os acordáis en la diapositiva anterior ya se muestra un poco más de manera más bonita, por así decirlo, para el usuario, pues así es como se le dice a la red que tenga que meter pues, esos datos, ¿no? Entonces ahí tenemos varios tipos. El primero, por ejemplo, pues ahí vemos que es rec 4/test, pues bueno, eso son ya organización a nivel interno, pues para nosotros organizar un poco toda la información. Entonces, estos métodos al final pues, nos dan la posibilidad de integrar esta comunicación blockchain desde una aplicación móvil, electrónica a medida, una placa de Arduino y como es en este caso, pues desde una plataforma web que han sido los encargados de Besplan y Jordi os pasará a contar a continuación, así que yo sin más ya le cedo la palabra a Jordi y que os pase a explicar su parte. A ver. Gracias, Daniel. Voy a proyectar.
entiendo que me oís perfectamente. Bueno, Estamos viendo tu ¿sí? PowerPoint, Gracias. entonces supongo que en breve veremos el modo presentación. No, está ya en presentación, ¿no? No vemos el modo presentación, vemos el PowerPoint. Jordi, si te puedes acercar un poco el micro te oímos como lejano. Está en modo presentación, ¿eh? ¿No? Antes ha tardado un poco en cargarse, a lo mejor Vale, es un problema de tiempo de carga, pero Ahora todavía no lo vemos en modo presentación. Uy. Yo sí lo veo. ¿No veis un cambio en la pantalla en modo presentación? No, estamos viendo aquí el PowerPoint con las siguientes diapositivas. Quizás puedes dejar de compartir y volver a compartir a ver si existe. Ahora sí que la veis, ¿no? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, perfecto. Vale, gracias. Gracias, Daniel. A ver, nosotros soy Jordi Portella, fundador y director general de Splan. Estamos ubicados físicamente en el Parque Tecnológico que tiene Barcelona Activa aquí en Barcelona. Y para nosotros, participar en este proyecto de ahí con CEF de hecho fue una primera experiencia, porque es la primera vez que entramos en este tipo de proyectos. Y para nosotros lo más importante en RECOM era aportar al equipo, a los diferentes componentes, toda la parte más de plataforma, digamos, plataforma colaborativa de integración y trazabilidad de datos en plantas industriales, que es un poco nuestro punto fuerte, ¿no? No partíamos de cero, evidentemente, pero sí que este proyecto nos permitió desarrollar un poco más y terminar ciertos módulos para poder tener una serie de aplicaciones mucho más competitivas al mercado. Nosotros como Splan, somos una empresa en que básicamente tenemos dos. ¿Habéis visto el cambio de pantalla o no? Es que no me dices. No, estamos viendo la primera diapositiva. Está fijo, se queda clavada. Vemos tu ratón. Ahora, vale. Ahora sí. Ahora sí, vale. Básicamente el propósito como empresa nuestra función son dos elementos. Una es ayudar a las empresas a mejorar lo que es el proceso productivo, que sean más eficientes. En general tenemos clientes de mucha naturaleza y muchos sectores industriales, entre otros empresas del sector plástico, tanto inyectores como extrusores. Y la segunda, que es importante también en estos proyectos de transformación industrial, es, digamos, aprovechar o reforzar este cambio cultural en las organizaciones para que el personal, los equipos de las empresas sean mucho más efectivos en su trabajo, ¿no? Básicamente nos dedicamos a optimizar siempre en planta y nos dedicamos a interconexionar todo lo que sean plataformas dentro de la empresa. Básicamente en las áreas de conocimiento tenemos nuestra plataforma de software propia, es donde tenemos nuestras herramientas, son las que utilizamos para mejorar los productos dentro de RECOM. Tenemos un equipo de consultoría que se dedica a hacer metodología y, digamos, ayuda al cambio cultural en las empresas, pues toda la parte de integración de servicios de integración en los ecosistemas tipo IoT e integración con RPs u otros sistemas que puedan existir en la planta industrial, ¿no? Como os decía, el desarrollo de este proyecto, nuestra función, pues el esquema con Dixie Plastic, que era más la parte industrial, los dos centros tecnológicos ITCM y Geiker, y nosotros más bien aportábamos la parte más de soft, de plataforma de prueba o, digamos, test y validación de software. O sea, para nosotros nos permitió desarrollar mucho más los aplicativos que teníamos ya existentes, pero acabarlos de pulir y acabarlos de adaptar pensando en proyectos de trazabilidad de este tipo.
La arquitectura que hemos montado y pensado para este tipo de proyectos es de este orden. A nivel servidor podemos utilizarlo vía en casa del cliente, premises, o se pueden montar servidores en cloud, que es un poco la idea que teníamos inicial. Toda la plataforma se ha hecho con tecnologías de última generación, bases de datos Mongo, nos da mucha más posibilidad de manejar multitud de datos, no tener ninguna dificultad ni tener ningún problema de velocidad en el tratamiento. Todo lo que sea bueno, React JS, Node.js, en fin, tecnologías realmente de desarrollo de lenguajes de última generación. Pero a nivel de arquitectura es servidores en la nube o en casa del cliente, depende. Y después vamos, si veis de derecha a izquierda, toda la parte de comunicación externa, que esta es una parte que desarrollamos muy interesante de interconexión con el servidor de blockchain de ITCL. Utilizamos, digamos, el concentrador DB, que es uno de los módulos para interconexionar con terceros sistemas. Pulimos toda la parte de KPIs, esto fue otra de las partes que aprovechamos del proyecto para trabajarlo mucho más y pulirlo y hacer una herramienta mucho más potente. Y después tenemos lo que son infolíneas, tablets o elementos de comunicación, que es el terminal o dispositivo que se monta en planta para que el usuario pueda rellenar su formulario, rellenar la información que se necesite y enviarla posteriormente, en este caso, a blockchain. He puesto la parte de IoT, PLCs y conectividad de máquinas. En este caso, digamos que ya teníamos una plataforma de IoT, hemos pulido algunas cosas, pero la idea general es recoger datos de máquina, recoger datos del personal que está operando en planta y digamos, con la agregación de estas informaciones, mantenerla en base de datos, sacar indicadores y partes de estas informaciones son las que suben al blockchain. Entonces, en el proyecto concreto de RECOM, lo que hicimos fue un análisis de proceso con Visiplastic y bien, de hecho, es muy similar a otras empresas del sector, digamos, de extrusión que conocemos y con las que estamos trabajando, en la que tenés pues, bueno, un proceso completo, ¿no? Desde que llega la materia prima y hacen, digamos, la selección de material, la clasificación, etcétera, etcétera, pasas por toda la parte, digamos, de trituración y preparación digamos, de material que más tarde vas a extrusionar, hacer las mezclas, las fórmulas, y después entramos ya a las fases más de extrusión y seguimiento de calidad, ¿no? Entonces, evidentemente es lo que decía antes Daniel, tampoco se trata de subir toda la información al servidor blockchain, pero al contrario, subiríamos muchísimos datos, tampoco hace falta. En este caso, escogimos 3 puntos clave del proceso. Un punto clave era justo en lo que llamamos el certificado de recepción de material de terceras empresas. Cuando yo recibo, digamos, materiales reciclados, de dónde vienen, qué nos ha traído, qué procedencia tienen, qué material es, etc. Entonces ahí se hace una ficha y esta información es la que subimos al blockchain que he explicado antes, TCL. Después, en la siguiente fase, es una vez triturado y tenemos ya el material preparado para poder hacer las extrusiones y es con salida al laboratorio, tenemos un certificado final de composición, es decir, este es la mezcla que vamos a utilizar para nuestra extrusión y este certificado es el que sube también al blockchain. Y el último punto ya es en el ensayo final del laboratorio, una vez extrusionado. Estos son los 3 puntos que seleccionamos. Podríamos haber escogido otros. De hecho, en cada cliente tú puedes escoger puntos de recogida de datos o puntos que sean de más interés, que son los que subes al blockchain. El resto de datos no es que los pierdas, los tienes en el servidor y los gestionas dentro de tu sistema propio, pero no tienes por qué subirlos a una plataforma, digamos, de registro mucho más segura y que es la que va a transitar con el resto de clientes y proveedores en la cadena de valor de tu mercado, ¿no? Y aquí escogimos básicamente estos 3. Bueno, para terminar lo que os decía antes de la plataforma, nosotros, no sé si veis abajo a la derecha, en mi ratón, toda la parte de APIs de conexión. Esta es la parte que la desarrollamos bastante con este proyecto para integrar con los servidores de ITCL y conectarlos con blockchain. La parte más de sensórica y máquinas ya la teníamos más resuelta, pero ahora pulimos cosas. Y la otra parte que era muy importante arriba es toda la parte, digamos, de análisis, KPIs, indicadores. Y el otro elemento que sí también estuvimos desarrollando, ¿no? Que hemos desarrollado y que nos ha dado muchas posibilidades es toda la parte de formularios, el poder crear formularios de forma fácil,
que van a permitir a los usuarios en planta a completar estos formularios, caracterizar la información que quieras procesar y a partir de ahí subirla al servidor. Todo esto es un entorno, ya digo, colaborativo, es una herramienta completamente web, cloud, con diseños que cada día estamos variando y mejorando para hacer la cosa cada vez más fácil de uso para el usuario final, para el cliente final y para el usuario final, porque al final lo que quieres es que el operario con 2 clics haga su trabajo y al mismo tiempo a nivel de empresa darles digamos, la monitorización y darle la potencia de análisis que permita tener una monitorización de qué está pasando en proceso de fabricación, qué está pasando en laboratorio y qué está pasando con las máquinas de cara a todo lo que sean mantenimientos predictivos. Bueno, esta es un poco la suite de aplicativos que tenemos, un ejemplo de lo que estamos haciendo. Y por último, bueno, dejaros mi contacto y mi teléfono por si hay alguna sugerencia, comentario, pregunta, y encantado de responder a las cuestiones que pueda haber ahora en el grupo. Muchas gracias, Jordi. Habéis sido súper puntuales, habéis acabado vuestra intervención 6 minutos antes de lo previsto y agradeceros vuestra presentación y bueno, vamos a ver cómo el proyecto finaliza aprovecho, exactamente, sí. Leticia, aprovecho para dar las gracias tanto a Carla como a Pablo por presentarnos los 2 proyectos, pero quería comentaros que el proyecto RECCOM que nos acaban de explicar Daniel y Jordi, que ellos son, como ha comentado Daniel, parte del consorcio, es un proyecto que todavía estamos en él, que ya hemos terminado la fase de ejecución y por eso os han podido dar tantos detalles del proyecto que veis que es muy interesante. Y ahora estamos en la fase que le llaman de justificación. Cuando termina un proyecto tenemos 3 meses. Antes os he comentado que los cronogramas de los proyectos suelen ser de 9 meses, pero luego nos deja, hay 3 meses en que debemos justificar todo el trabajo que hemos hecho, porque no solo tenemos que hacerlo, sino que necesitamos luego documentar y incluso hay auditorías posteriores para poder demostrar que todo lo que hemos hecho realmente y todo el dinero que nos han dado para investigar lo estamos utilizando convenientemente. Entonces, en estos 3 meses escribimos una memoria, todo esto que nos han dicho en forma de PowerPoint, que a veces es como realmente entendemos las cosas, los que no sabemos, lo escribimos bien en una memoria técnica y también tenemos que justificar a nivel administrativo hasta el último detalle de dónde hemos invertido nuestro tiempo en estos proyectos. Algo que no os he comentado para los que no habéis trabajado nunca en este tipo de proyectos, y os voy explicando porque está a punto de entrar Xavier, pero mira, por aquí lo tenemos. Es que, buenas Xavier, que estos proyectos subvencionan lo que es mano de obra, los técnicos que están trabajando en el proyecto. En otro tipo de proyectos hay otras subvenciones, por ejemplo en materiales, aquí no, aquí todo es de mano de obra. Entonces aquí, todo lo que nos han explicado Daniel y Jordi está muy claro que son proyectos en que hay una mano de obra intensiva, pero en otros proyectos, por ejemplo, ahora Xavier nos va a explicar un proyecto en que también ha habido alguna subcontratación. Esto no está normalmente no lo aceptan en estos proyectos. Y ahora te doy la palabra a Xavier. Xavier es el Project Manager del clúster AVIC del País Vasco. Muchas gracias, Xavier. Hola, buenos días. Primero disculpas que tenía un pequeño problema con la conexión, pero ya he conseguido. Estaba aquí el antivirus dejándome colgado. Voy a compartir la pantalla para que ya directamente podáis ver el proyecto que vamos a presentar. Vamos a ver. ¿Se ve, verdad? Pues lo dicho, buenos días. Lo primero de todo, pues agradeceros que nos hayáis invitado a compartir este proyecto dentro del clúster español del plástico. Este es un proyecto que ya veis, se llama Polita. Trata un poco de desarrollar procesos y cadenas de valor
la creación de polímeros sostenibles en el sector del hábitat. Y nada, yo represento a AVIC, que es un poco el clúster a nivel del País Vasco, de toda la industria del hábitat. Tenemos cerca de 100 empresas, pues, de todo lo que es fabricación de productos para equipar edificios, pues tipo mobiliario o componentes electrónicos, mamparas, iluminación, bueno, todo lo que son todos esos elementos que pueden equipar un espacio interior y también exterior, a nivel de fachadas y este tipo de materiales. Entonces, bueno, en este proyecto, un poco lo que os voy a presentar hoy es los objetivos que teníamos, los participantes y un poco la cadena de valor que hemos armado para el proyecto, las fases que tiene este proyecto, qué necesidades hemos encontrado en las empresas en esta primera parte del proyecto y hasta la fecha, pues hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Porque todavía nos quedan un par de meses de proyecto y bueno, me parece que van a ser bastante intensos. El objetivo es un poco conseguir, pues bueno, este tipo de producto que estos son ejemplos, pues bueno, que hemos encontrado pues por el norte de Europa y demás, donde bueno, lo que han conseguido es desarrollar este tipo de productos por un lado con materiales sostenibles y por otro lado también con procesos de fabricación como la fabricación aditiva, pues bueno, que de alguna manera también pues tienen otro tipo de impacto o pueden pues bueno, habilitar pues una mayor personalización de productos, series cortas y demás. Entonces, bueno, lo que queremos es eso, ¿no? Desarrollar procesos y validar tecnologías para el uso, fabricación, suministro y transformación de materiales poliméricos reciclados en la industria del hábitat. 5 objetivos muy concretos. El primero sería identificar y desarrollar sustitutivos de los polímeros vírgenes que estamos utilizando mayoritariamente en el sector. Son polipropileno, poliamida y policarbonato ABS. Serían un poco los 3-4 materiales en los que el sector pues bueno, tiene interés en poder encontrar alternativas. Por otro lado, validar estos polímeros reciclados en 3 categorías de producto. Las sillas, los mecanismos eléctricos y las cerraduras electrónicas. Luego podréis ver algunos ejemplos. Son un poco distintos condicionantes para cada uno de ellos, lo que nos va a hacer que nos podamos decantar por unas soluciones o por unos materiales específicos. Tercero, poder desarrollar unos criterios para tomar una serie de decisiones relacionadas con la sostenibilidad a la hora de lanzar nuevos productos. Al menos en nuestro sector ha habido como un boom de, no sé si es greenwashing o cómo llamarlo, pero de repente pues, todo el mundo empezó pues, a decir que su plástico era más sostenible, se empezó a mezclar plástico con serrín de madera, otros empezaron a utilizar bioplástico, otros plástico reciclado, pero no sé si era reciclado o no, otros mezclado con no sé qué. Entonces, bueno, la idea también es un poco ordenar eso y poder orientarle al sector y a los diseñadores de producto en cómo poder hacer un producto más sostenible y un poco también a nivel de poder ofrecer pues unos criterios que luego tengan una viabilidad, ¿no? Una viabilidad técnica y económica a futuro. Después, bueno, queremos validar y testear los polímeros en 2 procesos de transformación, fabricación aditiva e inyección en molde. Digamos que la fabricación aditiva en el sector hoy por hoy se utiliza sobre todo para el prototipado y la inyección en molde para lo que es ya la producción en serie. Pero bueno, estamos viendo cada vez más ejemplos de que no tiene por qué ser así siempre. Y por último, pues bueno, el objetivo de también estar con el CEP en este proyecto es el crear relaciones sólidas entre empresas del sector del plástico, empresas que estén pues bueno, un poco ofreciendo esa parte de reciclado de plástico, con nuestras empresas que son fabricantes y transformadores en producto final, ¿no? para el mercado del hábitat. Entonces todo esto pues lo hemos planteado así. En el proyecto estamos dos clústeres, el CEP y nosotros. Nosotros lideramos un poco por la parte de mercado y el CEP está un poco para la parte esa de provisión de material y un poco contraste, suministro y demás. En el viaje nos acompaña un centro tecnológico que puede o que tiene la capacidad de trabajar con toda la cadena de valor y luego en nuestra parte de la cadena hemos incorporado un transformador, como 2 empresas transformadoras, una específicamente transformadora y otra que es transformadora más fabricante de producto final, que sería Nielsen, y luego 2 empresas más de producto final que son Ojma Rion Darreta
que cada una de ellas, pues lo que decía antes, tiene una categoría de producto diferente. Ogmar se dedica a cerraduras electrónicas, Nielsen seguramente lo habréis visto en enchufes, interruptores y demás en muchos edificios, y Ondarret es una empresa que fabrica mobiliario. Y luego en la parte un poco de diseño del producto tenemos a Demen, que son diseñadores de producto un poco al uso, lo que podemos entender como diseñador de producto. Y luego tenemos a IK Ingeniería, que es una consultora que nos está asesorando en todos los temas medioambientales, análisis de ciclo de vida y demás. Entonces, entre los dos hacen un poco ese tándem de ecodiseño. Entonces, eso sería un poco lo que los participantes que tenemos dentro de este proyecto. Las fases pues, son básicamente 5. Primero hemos realizado la parte de análisis de las empresas y la acreditación de materias primas que podemos tener más o menos cercanas al mercado. Estamos ahora terminando el prototipado de materiales. Se han desarrollado unas pequeñas probetas y algunas pruebas que todavía pues, va a haber que rediseñar y rehacer. Pero ya hemos podido testear algunos materiales. Estamos también en paralelo desarrollando todo el análisis de ecodiseño y esa herramienta también para el análisis ágil en fases de diseño de producto. Y luego ya, pues a partir de este mes entraremos un poco en esas cadenas de valor, que hoy es un poco también el día para presentarlo, ¿no? Queremos que podamos hablar con vuestras empresas, con todas las empresas del mundo del plástico y ver ahí qué sinergias y qué colaboraciones podemos identificar con nuestro sector. Y luego, por último, pues también una tarea de difusión en la que se enmarca también la jornada de... Este es el calendario, como decía, estamos ya a falta de 2 meses de plazo oficial para terminar el proyecto y sobre todo nos tocan ahora las fases 5 y 6, que son las que empezarían a partir de hoy, ¿no? A partir de ayer, de crear esa cadena de valor y de ya empezar a difundir los resultados del proyecto. El diagnóstico un poco que hemos hecho del sector para que lo tengáis un poquito en cuenta. Hemos analizado un poco la cantidad anual consumida por estas 3 empresas, que difiere mucho porque algunos hacen un producto de tiradas cortas y otro es un producto pues, de tiradas muy largas, ¿no? muy estándar. El factor del precio, tanto en el material virgen como en el reciclado, pues, bueno, sufre fluctuaciones y no es fácil poder tener una visión muy clara, ¿no? sobre este factor. Luego, un tema que está, digamos, imponiéndose frente a todos los demás es el tema estético y el acabado de los materiales que podemos encontrar en oferta, ¿no? o que podemos llegar a desarrollar. Es bastante preocupante todo el tema relacionado con el color y la capacidad de poder dar color en algunos casos. Y por otro lado también la textura que puede tener ese material, pues bueno, en cuanto a brillo, a rugosidad y demás, pues bueno, al final este es un sector que el producto se ve y que lo que se vende es sobre todo diseño. Entonces, bueno, es uno de los grandes temas. Luego estaría la resistencia mecánica, que en sí en este punto no es un tipo de producto que tenga unas características muy exigentes, por lo tanto, pues bueno, vemos que es capaz de absorber pues bueno, mucho tipo de impurezas y de materiales no tan técnicos, pero sí que está siempre supeditado al punto anterior que os decía antes. Y luego otro tema que también está un poco en debate es el porcentaje de reciclado que debería de tener la pieza final, ¿no? El 100% reciclado, pues bueno, sería lo deseable, pero el mercado quizá todavía no está en ese punto, ¿no? Y de cara a poder conseguir unos materiales que cumplan las prestaciones estéticas y demás, pues igual tenemos que estar jugando pues, con porcentajes entre el 20 y el 50%, lo cual pues, no pueden hacer bastante viables los proyectos. Y luego el último punto, que es un momento en el que estamos intentando aclarar, es lo que os decía antes, ¿no? Ha habido mucho ruido en el sector. Entonces tenemos el tema del origen, ¿no? Si es postindustrial, si es postconsumo, si es bio incluso, ¿no? Ha salido en alguna conversación. Entonces, bueno, estas son cuestiones que están ahí encima de la mesa. Entonces, por poner un poco en claro algunas de las conclusiones. El sector lo que ve es que hay en toda esta potencialidad del reciclado un storytelling del producto, la capacidad de ofrecer al mercado pues bueno, un producto que es de alguna manera pues, que tiene otro carácter, que tiene otro discurso, que tiene otro argumentario de venta pues, relacionado con sostenibilidad y con lo que está demandando el consumidor, ¿no? Vemos que esto, al final, nosotros, el que nos compra, aunque sea un
Aunque sea un cliente profesional, se lo ha solicitado un cliente final, que puede ser un prescriptor, un arquitecto, un diseñador de interior, o el consumidor final, ¿no? El usuario, el señor o la señora que va a comprarse una silla a una tienda de muebles. Entonces, claro, aquí como en tantas otras cosas, pues esta parte de storytelling y del vector sostenibilidad pues ha crecido y se ve ahí una oportunidad. Por otro lado está la parte de innovación, de que las empresas también se quieren un poco, sobre todo, anticiparse a posibles cambios normativos. Estamos viendo que ha habido cambios normativos, por ejemplo, en el sector de la automoción. También hemos visto, pues, relacionado con el siguiente punto, la certificación de producto, que en algunos mercados mucho más exigentes que el sur de Europa, en el centro y norte de Europa, están solicitando pues, que para certificar un producto y poder entrar en aquellos proyectos más interesantes y más rentables, exigen un porcentaje X de material reciclado. Esa X es cambiante, pero bueno, vemos que ya hay una demanda de esto y que si no lo tienes te vas a quedar fuera del mercado. Entonces, bueno, estos 3 puntos son como un poco los 3 puntos positivos que están de alguna manera traccionando para que podamos ir hacia este tipo de soluciones. En la parte un poco negativa del diagnóstico y de los requisitos, ¿no? Pues bueno, por un lado el precio. En algunos materiales pues ha salido ahí que por encima de 4 euros en lotes de 1 a 5 toneladas pues sería todo inviable. Entonces, bueno, se caería cualquier tipo de solución que superase ese precio, pues ya no merece la pena ser estudiada porque por mucho storytelling que tengamos, cambiaría mucho el modelo de negocio. Por otro lado, hay un hándicap también en el suministro. Tenemos cantidades dispares de demanda dentro del sector. Hay empresas que tenemos pues, que nos están pidiendo 50 toneladas al año con 3-4 proveedores y otras pues, no consumen más de 4 u 8 toneladas al año. Entonces, bueno, cuando es mucho, pues se nos dice que no se puede llegar a tanto y cuando es poco se nos dice que no es suficiente como para que sea rentable. Entonces, bueno, aquí estamos un poco pues, intentando ver cuál es la fórmula adecuada, si hay que agrupar o no hay que agrupar, o cómo podemos desde los clústeres poder hacer algo que realmente tenga una continuidad y una garantía de suministro. Y por último, pues bueno, el tema de la continuidad del material a nivel de homogeneidad de características, ¿no? Al tener nosotros una demanda estética, ¿no? De un requisito estético, el tema de que de una partida a otra haya un cambio de tono de color, por ejemplo, pues puede ser crítico, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo fórmulas para ver si se puede hacer algún compounding o algún blending para que de alguna manera todas las partidas se puedan homogeneizar y podamos solucionar también este pequeño problema que ahora mismo podría ser una barrera en algunos de los casos. Estos son los productos para que podáis ya un poco haceros una idea después de todo lo que os he contado qué tipo de productos son específicamente. Entonces, a la izquierda tenéis los productos de Nielsen. En este caso estamos haciendo los ensayos con estos marcos de interruptores. En el centro veis una silla de Ondarreta, un taburete de Ondarreta, que las partes metálicas, pero ya veis que el asiento y el respaldo es una pieza de plástico. Es una pieza de plástico que se inyecta de una sola vez en un molde y bueno, luego os enseñaré alguna foto de la propia pieza y que hoy por hoy es de polipropileno virgen que suele ir coloreado y la gama de colores pues, puede ser muy extensa, puede haber 10 o 15 colores. ¿Vale? Y a la derecha del todo veis una cerradura electrónica que este tipo de producto lo podéis encontrar por ejemplo en los taquilleros de los polideportivos o en los lockers de las oficinas y este tipo de aparatos, ¿no? Este tipo de muebles. En este caso tenemos un elemento que se diferencia, así como en los otros dos, digamos, que son elementos estáticos, es decir, no tienen una dinámica dentro del elemento. La cerradura electrónica dentro tiene unos componentes, tiene unas baterías y tiene unos engranajes, ¿no? Que lo que hacen es abrir y cerrar la cerradura. Entonces, bueno, ahí sí que entra un poco la parte técnica en juego. Y luego sí que por ejemplo, tiene unas partes que son ocultas y que por lo tanto no interesa o no afecta tanto la parte estética, pero sí que hay otras partes, pues como el elemento este cilindro que veis aquí con la lucecita, pues que esto sí que se ve y esto sí que vuelve a tener un poco la carga estética. Lo que hemos encontrado, un poco lo que hemos identificado a nivel de potenciales materiales sustitutivos. Pues bueno, se han filtrado tras analizar bastantes opciones, se ha filtrado pues, un policarbonato transparente de origen postindustrial, un policarbonato blanco
como 2 policarbonatos blancos, uno de origen postindustrial y otro de origen postconsumo. Luego un PCABS postconsumo, donde el policarbonato, donde la parte de policarbonato la mantenemos virgen y lo que traemos es un ABS reciclado. Entonces, bueno, jugamos un poco ahí con la mezcla. Luego se ha propuesto a nivel experimental intentar ver qué ocurre si utilizamos PET reciclado para este tipo de aplicaciones. Y por último, también se ha mirado el tema de la poliamida de origen de redes de pesca, porque en algunos casos, para la fabricación de sillería, de las sillas que os he contado antes, en vez de polipropileno se ha utilizado también en el sector poliamida. Entonces, aunque son 2 polímeros diferentes, se han usado para la misma aplicación. Creemos que por un criterio de precio en algunos casos y en otros por un tema de resistencia mecánica. Pero son como 2 materiales que, dependiendo del lugar en el que se fabrica, pues es más común encontrar una silla de poliamida y en otros una silla de polipropileno. Y por otro lado, pues con el diseño de la herramienta para aplicar ecodiseño y utilizar material polimérico en nuevos productos sostenibles, digamos, pues ahora mismo se han definido los criterios a tener en cuenta y se está creando una herramienta web para que los diseñadores y los responsables en las empresas del diseño de producto y demás, pues bueno, puedan aplicar ecodiseño a sus productos con las ideas un poquito más claras en cuanto a lo que es el uso de polímeros reciclados. Y aquí veis un poco las fotos con los problemas que nos hemos encontrado hasta la fecha, ¿no? Aquí tenéis dos fotos de lo que es el asiento y el respaldo de la silla. Esto es una pieza que pesa alrededor de 3-4 kilos, creo que alrededor de 3 kilos. Y veis que el principal problema que hemos encontrado es el de las ráfagas. Se está analizando ahora mismo exactamente por qué. Estos son 2 materiales distintos. Los 2 son poliamida. Creemos que puede ser por la humedad, al ser redes que vienen de origen de redes de pesca y demás. Creemos que puede ser que algo de humedad haya quedado en esa ganza que se ha creado. Pero tampoco estamos muy seguros de que sea eso, sino que igual también puede ser un tema del proceso de la inyección, de que antes estamos con parámetros de polipropileno, se han tocado para hacerlo con poliamida, pero igual todavía no hemos encontrado el punto perfecto, ¿no? Es verdad, aquí por ejemplo lo que nos hemos encontrado es que a nivel probeta, a nivel test de estos pelitos que se suelen hacer con el plástico, pues a ese nivel no ha dado ningún problema. Cuando hemos ido ya a una pieza grande, pues nos ha ocurrido esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo a ver qué es lo que está fallando en este proceso. Y luego, por otro lado, también, pues en el caso de Ogmar, en algunos casos, pues también nos han salido unas ráfagas o unas aguas en uno de los materiales, ¿no? En el negro parece que ha salido bastante bien, pero en el que es, bueno, en este caso en concreto es un blanco que luego se le echa algún colorante para que quede gris, que es un poco el color del producto. Pues bueno, vemos que ahí ha habido algún problema y también se está estudiando a ver cuál puede ser la causa, ¿no? O cómo podemos corregir este pequeño problema. Entonces, bueno, ahora mismo pues ya estaríamos pensando en esa parte de buscar empresas suministradoras que nos puedan proveer de estos materiales que hemos testeado a nivel prototipo, a nivel laboratorio. En cuanto podamos refinar un poco exactamente qué tipo de características necesitamos, pues sí que nos gustaría trabajar con vosotros para ver qué fabricantes puede haber a nivel España que puedan suministrar este tipo de material y poder tener pues, bueno, una especie de acuerdo y relación con nosotros. Entonces, para eso lo que vamos a preparar es bueno, una especie de cuestionario previo para aquellas empresas que tengan interés en tener relación con nosotros y en poder hablar de este tema del suministro de materiales. Y también para que estéis al tanto de todos los resultados del proyecto y así ver un poco a qué acuerdos y qué necesidades podemos tener nosotros, ¿no? Para esto, pues bueno, se agendarán unas reuniones con las empresas que mostréis interés y que nos deis un poco feedback a ese cuestionario. Y luego nada, para nosotros es muy importante conocer qué opciones reales hay para utilizar estos materiales en empresas cercanas. Anteriormente hemos hecho proyectos donde hemos encontrado material proveniente pues, de Centro Europa, ¿no? De Austria, de Bélgica y demás, pero claro,
no son soluciones viables para nosotros porque se te va el coste en el transporte, ¿no? Entonces, lo que queremos es ver si podemos hacerlo con empresas cercanas, no solo por el coste, sino también por el storytelling, ¿no? De que realmente podamos vender al mercado que estamos haciendo un producto, pues bueno, con residuos locales o con proveedores locales que están trabajando un poco en esta clave circular, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte la presentación sería esta. Estoy muy dispuesto a que me preguntéis y a que me contactéis. Se queda aquí mi correo electrónico, también a través de Karma, pues podéis poneros en contacto para este proyecto. Y nada, agradeceros una vez más por la oportunidad y el interés en presentar el proyecto. Muchas gracias, Xavier. Muy interesante y la verdad es que estamos esperando ver cómo evoluciona. Es ahora el turno de preguntas. No sé si alguien de los que está conectado tiene alguna pregunta para cualquiera de los ponentes que han intervenido durante el día de hoy. En cualquier caso, compartiremos con todos vosotros las presentaciones, donde tenéis los datos de contacto de todos los ponentes, por si queréis hacerles una pregunta o una consulta directamente a ellos. También vamos a compartir el vídeo del evento, que lo podréis también difundir entre vuestros contactos profesionales si lo deseáis. Y bueno, Carmen, te paso la palabra a ti, si tú quieres comentar alguna cosa, hacer alguna reflexión, algún comentario o alguna cuestión para los ponentes. Gracias, Leticia. Bueno, tal como tú comentabas, todos tenéis nuestros contactos y si no me enviáis a mí un email y yo os distribuyo las consultas a los ponentes. Agradeceros a todos tanto la participación en proyectos como y vuestro tiempo para explicarnos vuestros proyectos. Ya sabéis, hoy es el primer día de este nuevo formato de difusión de proyectos. Habrán más, os iremos en continuo explicando los proyectos en los que estamos o en los que están nuestros partners. En algún caso, a lo mejor, por ejemplo, Xavier tiene interés en un proyecto que está haciendo que no estamos directamente nosotros, pero que tiene relación con nuestro sector, pues también aquí tenéis las puertas abiertas, ya sabéis. Y os iremos informando. También tenéis mi contacto por si tenéis ideas de proyectos que creéis que pueden enfocarse en este tipo de ayudas o de otras. Ya sabéis, aquí intentaremos ayudaros a ver cómo lo hacemos, si necesitamos montar un consorcio, también buscar los mejores compañeros de viaje y para adelante, y buscamos y vamos haciendo entre todos. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Pues damos por finalizado el evento y nada, en junio nos volvemos a ver. Adiós a todos. Hasta luego.